Los ataques violentos contra los actores políticos han llevado a la escena pública que los ecuatorianos sobrevivamos a una ola de violencia sin precedentes. Y en eso coinciden los expertos y quienes han sido parte de la seguridad nacional, más aún cuando se habla de mafias. Este momento en el Ecuador están operando las mafias italianas, las mafias de los Balcanes, los cárteles de México, Jalisco de nueva generación, está operando además los grupos organizados delincuenciales colombianos y los nuestros, los lobos, los choneros, etcétera, son grupos subalternos que obedecen a estas mafias. Pero hay salida porque incluso en Ecuador hay presiones de presos, masacres y más acciones que incrementan los escenarios violentos. Aunque parezca extraño, parece todo muy complejo, pero todo es muy simple. Un solo problema, es el narcotráfico. Y lo que está sucediendo concretamente en el plano del narcotráfico es la lucha de bandas del narcotráfico por no solamente el control de las cárceles, el control de los pabellones, sino por el control de los puertos, como las plazas, como Manta. O sea, hay que controlar ciudades. Ecuador es el centro de donde sale la droga hacia Norteamérica. ¿Por qué se va a Europa? ¿Por qué se va a Norteamérica? Porque está ahí el consumo, los que están comprando. Mire, hay que decirlo, el señor Lasso, el señor presidente Lasso, hace más de un año le presentó al señor Biden un plan de asistencia por 5.000 millones. Cero, ni un solo centavo. Los Estados Unidos no asumen tampoco sus responsabilidades. A más de eso, Moncayo pone sobre la mesa lo que está pasando y se refiere a los grupos criminales. Esto sabe todo el que ha estudiado de estos temas. Los grupos criminales no le combaten normalmente al Estado, tratan de cooptarlo, de tener sus propios jueces, sus propios alcaldes, sus propios militares, Y ahí viene la corrupción, ¿no es cierto? Porque los corrompen o los amedrentan. Ante todo eso hay una ruta. El Estado lo que tiene que hacer es actuar sobre el negocio, independientemente de que debe haber medidas de prevención social, pero también tiene que haber medidas de prevención de inteligencia para conocer los pequeños tejidos de la delincuencia que se producen desde abajo hacia arriba. ¿Colombia qué hizo? Fortalecer al Estado, reformar totalmente el Poder Judicial. Metieron presos alrededor de 50 políticos que estaban en relación con el narcotráfico y, por supuesto, lograron el Plan Colombia, por el cual los Estados Unidos metieron no los 5.000 que pedía Ecuador, sino el doble. Entonces hay que hacer las cosas. Es decir, en teoría saben qué hacer, pero no ejecutan la práctica y no hay quien lo haga. Belén Mendoza, Noticias Romana.